El panteón egipcio es uno de los sistemas de creencias religiosas más antiguos y complejos de la historia. Los antiguos egipcios adoraban a una multitud de dioses y diosas, cada uno con su propia personalidad, dominio y papel en la mitología y la vida cotidiana. Ra era el dios solar supremo y considerado el creador del mundo. Se le representaba como un hombre con cabeza de halcón y un disco solar sobre su cabeza. Osiris era el dios de la vida, la muerte, la fertilidad y la resurrección. Era el gobernante del mundo de los muertos y juez del alma. A menudo se le representaba como un hombre con piel verde, simbolizando la regeneración. Isis era la diosa de la maternidad, la magia y la protección. Era la esposa y hermana de Osiris, y también era venerada como madre de Horus, el dios del cielo y la guerra. Se la representaba como una mujer con un trono o un disco solar en la cabeza. Horus era el dios del cielo y la guerra, hijo de Osiris e Isis. Se le representaba como un hombre con cabeza de halcón o como un halcón mismo. Era un símbolo de protección y se creía que los faraones eran la encarnación de Horus en la tierra. Anubis era el dios de la embalsamación y el más importante en los rituales funerarios. Se le representaba como un hombre con cabeza de chacal o como un chacal en sí mismo. Se creía que Anubis guiaba y protegía las almas en su viaje al más allá. Hathor era la diosa del amor, la música, la danza y la alegría. También era considerada la protectora de las mujeres y la patrona del parto. Se le representaba como una mujer con cabeza de vaca o como una mujer con cuernos de vaca y un disco solar entre ellos. Estos son solo algunos ejemplos de los dioses del panteón egipcio. Hay muchos otros dioses y diosas con sus propias historias y atributos en esta rica tradición religiosa, pero hoy hablaremos de Anubis, el dios de la muerte y guardián del inframundo de la mitología egipcia. Anubis es una figura importante en la mitología egipcia y es conocido como el dios de la embalsamación, el más allá y el juicio de los muertos. Su papel principal era proteger y guiar las almas de los difuntos en su viaje hacia la vida después de la muerte. Anubis también era considerado el patrón de los embalsamadores y los rituales funerarios. En las representaciones artísticas, Anubis se muestra como un hombre con cabeza de chacal o como un chacal acostado. El chacal estaba asociado con los cementerios y la descomposición, pero también simbolizaba la habilidad de detectar el olor de la muerte. Se creía que Anubis tenía la capacidad de transformarse en un chacal para moverse libremente en los cementerios y proteger a los muertos. Según la mitología, Anubis desempeñó un papel fundamental en la historia de Osiris. Osiris era el dios de la vida, la muerte y la resurrección, y Anubis ayudó a su madre, Isis, en la búsqueda y recuperación de los restos de Osiris después de que fue asesinado y desmembrado por su hermano Seth. Anubis fue responsable de embalsamar y preservar el cuerpo de Osiris, preparándolo para su vida en el más allá. Por esta razón, Anubis se convirtió en el guardián y protector de las tumbas y los difuntos. Además de su papel en la embalsamación y el cuidado de los muertos, Anubis tenía una función en el juicio de las almas. Se creía que, después de la muerte, las almas pasaban por una serie de pruebas en la sala de las dos verdades. En este juicio, el corazón del difunto se colocaba en una balanza, y el peso del corazón era comparado con la pluma de la diosa de la verdad, Mat. Anubis supervisaba el proceso y determinaba si el corazón era más ligero, libre de pecado, o más pesado, cargado de pecados. Si el corazón era más ligero, el alma podía avanzar hacia la vida eterna, pero si era más pesado, se creía que el alma sería devorada por un monstruo demoníaco. Anubis era ampliamente adorado en Egipto y se construyeron numerosos templos y santuarios en su honor. Su importancia y popularidad en la mitología egipcia se mantuvieron a lo largo de los diferentes periodos de la historia egipcia, incluso después de que el culto a otros dioses se modificara con el tiempo. Anubis sigue siendo reconocido como una figura emblemática de la religión y la iconografía egipcia, y su imagen es ampliamente reconocida en la actualidad como un símbolo del antiguo Egipto y su enfoque en la muerte y la vida después de ella. El temible devorador de almas. Ammit, también conocida como devoradora de almas,
Tenía un papel específico en la mitología egipcia relacionado con el juicio de las almas en la sala de las dos verdades. Aquí está el propósito de Ammit. Devorar las almas impuras. Ammit era un ser mitológico temido y temible cuyo propósito era devorar las almas de los difuntos que no habían pasado el juicio en la sala de las dos verdades. Si el corazón del difunto resultaba más pesado que la pluma de Maat y se consideraba impuro o culpable de actos malvados, Ammit se encargaba de consumir el corazón y el alma, impidiendo que el individuo alcanzara la vida eterna. Mantener el equilibrio cósmico. La función de Ammit era parte del sistema de creencias egipcias sobre la justicia y el equilibrio en el universo. Se creía que su existencia y su rol como devoradora de almas garantizaban que solo los dignos y moralmente justos fueran admitidos en el reino de Osiris y tuvieran una vida eterna, mientras que los impuros y malvados fueran castigados y su existencia se extinguiera. Fomentar la moralidad y el cumplimiento de Maat. La presencia de Ammit en el juicio tenía un propósito moral y educativo. Su papel como amenaza para las almas impuras servía como una advertencia a los vivos para que llevaran una vida justa, equilibrada y en cumplimiento de los principios de Maat, que eran el orden, la verdad y la armonía. Es importante destacar que, si bien Ammit era un ser aterrador, su propósito no era malévolo en sí mismo, sino cumplir una función en el contexto de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte y el juicio de las almas. Su existencia y su rol ayudaban a mantener el orden y la justicia en el reino de los muertos, asegurando que solo las almas dignas alcanzaran la vida eterna junto a los dioses. Aunque no todos son idénticos en sus atributos y roles, comparten ciertos aspectos relacionados con la muerte, la protección de los muertos y los rituales funerarios. Hades de Grecia. Hades era el dios griego del inframundo y gobernaba sobre los muertos. Al igual que Anubis, Hades era responsable de guiar y proteger las almas de los difuntos en su viaje al más allá. Aunque su apariencia difiere, ambos desempeñan un papel similar en el ámbito de la muerte y los rituales funerarios. Osiris de Egipto. Si bien mencionamos a Anubis anteriormente, es importante destacar que Osiris, el dios de la vida, la muerte y la resurrección en la mitología egipcia, también comparte algunas similitudes con Anubis. Osiris también estaba asociado con el juicio de las almas y desempeñaba un papel importante en la transición de los difuntos al más allá. Sipetotec de Mesoamérica. En la mitología mesoamericana, Sipetotec era una deidad asociada con la muerte y la regeneración. Era considerado el dios del renacimiento y los rituales de desollamiento. Al igual que Anubis, Sipetotec estaba vinculado con los rituales funerarios y la transformación de la vida y la muerte. Anito de Filipinas. En la mitología filipina, Anito era una deidad ancestral asociada con los espíritus de los muertos y el mundo de los espíritus. Los rituales y ofrendas a los anitos eran realizados para honrar y mantener una conexión con los antepasados fallecidos, de manera similar a cómo se honraba y se realizaban rituales para Anubis en Egipto. Bhairava de India. Bhairava es una deidad hindú asociada con la muerte, la destrucción y la protección. Es representado con una apariencia feroz y lleva una calavera. Al igual que Anubis, Bhairava tiene la función de proteger los lugares de cremación y ayudar a las almas en su transición al más allá. Yame también de India. En la mitología hindú, Yame es el dios de la muerte y el señor del inframundo. Se cree que Yame juzga a las almas después de la muerte y decide su destino en el más allá. Al igual que Anubis, Yame tiene un papel en el juicio de las almas y guía a los difuntos en su viaje al reino de los muertos. Barón Semadi de Haití. En la tradición vudú haitiana, Barón Semadi es una deidad asociada con la muerte y los rituales funerarios. Se le representa como un hombre vestido de negro con una pálida cara de calavera. Barón Semadi es responsable de presidir los rituales funerarios y de guiar a las almas de los muertos. Enmadayo de Japón. En la mitología japonesa, Enmadayo es el juez supremo del inframundo y tiene la tarea de juzgar las almas de los difuntos. Similar a Anubis, Enmadayo pesa los corazones de los muertos y determina su destino en el más allá. Se le representa con una apariencia seria y a menudo lleva un mazo de juicio. Sedna de Inuit.
Sedna es una deidad en la mitología inuit que está asociada con el mundo subacuático y la muerte. Se cree que ella recibe y guía las almas de los fallecidos en el reino submarino. Al igual que Anubis, Sedna tiene un papel en el tránsito de las almas hacia el más allá. Xolotl de Mesoamérica. Xolotl es una deidad en la mitología azteca relacionada con la muerte, el inframundo y la transformación. Se le representa como un perro deforme con aspecto sobrenatural. Xolotl era el acompañante y guía de las almas de los muertos en su viaje al Mictlán, el inframundo azteca. Orques de la antigua Roma. En la mitología romana, Orques era un dios menor asociado con la muerte y los inframundos. Era considerado el guardián de los muertos y supervisaba el castigo de las almas en el inframundo. Al igual que Anubis, Orques tenía un papel relacionado con la protección y el juicio de las almas. Samaín de los celtas. Samaín es una antigua festividad celta que marca el final del verano y el inicio del invierno. Durante esta festividad, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, y las almas de los difuntos podían interactuar con los vivos. Aunque no es un dios en sí mismo, Samaín se relaciona con temas de la muerte y la conexión con los difuntos. Pluto de Grecia. Pluto es el dios griego del inframundo y la riqueza. Aunque su enfoque principal está en la gobernancia del reino de los muertos, también se le asocia con la riqueza y los minerales de la tierra. Al igual que Anubis, Pluto tiene una conexión con la muerte y el más allá. Mictlantecutli de Mesoamérica. En la mitología azteca, Mictlantecutli es el dios del inframundo y la muerte. Se le representa con una apariencia esquelética y es el señor del Mictlán, el reino de los muertos. Al igual que Anubis, Mictlantecutli tiene una relación con la protección y el tránsito de las almas en el inframundo. Mannanan Mac Lir de los celtas. Mannanan Mac Lir es una deidad en la mitología celta asociada con el mar y el más allá. Además de su papel como dios marino, se le considera un guardián de las puertas del otro mundo y un guía de las almas hacia el reino de los muertos. Comparte similitudes con Anubis en términos de su papel como protector y guía de las almas. Cicin de los Maya. En la mitología maya, Cicin es una deidad asociada con la muerte, la transformación y el inframundo. Era considerado un dios feroz y temido, y se le representaba con una cabeza de calavera. Cicin tenía un papel en el juicio de las almas y se le atribuía la tarea de proteger a los muertos en su tránsito hacia el más allá. La creación de dioses de la muerte en las antiguas culturas tenía varias finalidades y motivaciones. La mayoría de estas fueron para controlar la rebeldía de las personas y el libertinaje que podría causar la falta de castigo después de la muerte. La muerte es un aspecto inevitable de la existencia humana, y las culturas antiguas creaban dioses de la muerte para proporcionar explicaciones y significados a este fenómeno desconcertante. Los dioses de la muerte representaban una manera de dar sentido y comprender la transición de la vida a la muerte, y a menudo se les atribuían poderes y atributos específicos relacionados con el más allá. Los dioses de la muerte desempeñaban un papel crucial en los rituales funerarios y el proceso de entierro. Al tener dioses específicos dedicados a la muerte, las culturas antiguas podían establecer prácticas rituales y protocolos para asegurar un tránsito adecuado y respetuoso hacia el reino de los muertos. Los dioses de la muerte eran invocados y honrados en los rituales funerarios para asegurar el descanso y el cuidado de las almas de los difuntos. Los dioses de la muerte se consideraban guardianes y guías de las almas en su viaje al más allá. Las culturas antiguas creían que estos dioses tenían el poder de ayudar y proteger a las almas de los difuntos en su transición al reino de los muertos. Estos dioses brindaban consuelo y seguridad a las personas, asegurando que sus seres queridos fallecidos fueran bien atendidos y encontraran su lugar en el más allá. En muchas culturas antiguas, se creía que la existencia de dioses de la muerte era necesaria para mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos. Estos dioses tenían un papel en el juicio de las almas y en asegurar que se cumpliera la justicia y la moralidad en el más allá. Su presencia y acción en el reino de los muertos aseguraban que solo las almas dignas y justas recibieran las recompensas de la vida eterna, mientras que los impuros o malvados enfrentaran castigos adecuados. En resumen,
La creación de dioses de la muerte en las antiguas culturas tenía como objetivo principal proporcionar explicaciones, guiar y proteger a las almas, ritualizar la muerte y mantener el orden y la justicia en el reino de los muertos y también de los vivos. Estos dioses desempeñaban un papel central en las creencias y prácticas relacionadas con la muerte y el más allá en esas culturas. La mayoría acepta como verdadero el hecho de que estos dioses de la muerte fueron creaciones imaginarias de los sacerdotes antiguos para controlar a la población a base de castigos divinos, pero existen teorías muy interesantes y en algunos casos con evidencias que motivan a pensar que estos dioses de la muerte en realidad eran alienígenas ancestrales. Los antiguos astronautas habrían interactuado con los seres humanos prehistóricos y habrían impartido conocimientos avanzados en diversos campos, incluyendo la religión y la espiritualidad. Se argumenta que los dioses de la muerte y otros dioses en los panteones antiguos podrían ser representaciones de estos seres extraterrestres, y que las historias y mitos asociados con ellos podrían reflejar encuentros reales entre humanos y alienígenas. Se menciona que los relatos de dioses que descendían del cielo en carros de fuego o que poseían conocimientos tecnológicos avanzados podrían ser interpretados como evidencia de la intervención extraterrestre en la formación de las religiones antiguas. Se sostiene que estos seres extraterrestres habrían dejado un legado duradero en forma de mitos, leyendas y rituales religiosos, incluyendo la adoración de dioses de la muerte. Pero una de las teorías más importantes sugiere que hubo solo un contacto, y que en efecto eran seres de otros mundos. Después, cuando los alienígenas ancestrales se fueron del planeta, con el pasar de los eones muchos cataclismos hicieron su trabajo fragmentando a la población mundial y diversificándolos en un reseteo cíclico de extinción y renovación de la especie humana a lo largo de la historia del planeta Tierra. Esta teoría también proclama la eventual extinción de la actual raza humana, y cuando hablamos de extinción de la raza humana no me refiero a la extinción total, sino a un recomenzar de unos pocos humanos sobrevivientes, algo así como sucedió con el gran diluvio universal tan mencionado en las mitologías de todas las antiguas civilizaciones. En fin, al hacer este análisis sobre antiguos dioses que no fueron fantasiosos, sino que de hecho fueron alienígenas ancestrales, debemos tener en cuenta que estos seres podrían seguir entre nosotros, monitoreándonos y guiando nuestra raza en un juego cuyos objetivos no podemos saber ni entender.